El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a todos los endemoniados y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando en la barca, sus discípulos le seguían. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo:
¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentaros antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Paciendo. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron. Viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le entregaron un paralítico tendido sobre una cama. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y el uno y el otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años,
se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió su fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra escrita en el libro de Mateo capítulo 8 y 9, solamente 2 capítulos, de la forma de vida del Señor Jesús, su enseñanza, su conducta, el amor a las almas, lo que hacía con las almas, el darles libertad, salud. Esas mismas cosas ahora están disponibles para todo aquel que crea. Hoy, si tú lees cuando el Señor Jesús hizo las diferentes sanidades, o echó fuera demonios, o levantó muertos, aquí en estos 2 capítulos podemos prácticamente mirar que Él no hizo ningún show e hizo todas esas cosas. No como hoy en día los hombres se hacen shows a sí mismos para que miren la unción que traen. Una de las cosas, cuando un hombre está ungido verdaderamente de Dios, lo primero que uno de los frutos más visibles, aparte del amor y la misericordia, es la humildad. Que no está buscando ser reconocido, no como hoy, que ponen sus cartelones grandes: fulano de tal viene, profeta ungido, y luego viene y hace su circo, su show. La gente cae, se revuelcan, retuercen, lloran, gritan, entre comillas, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, pero las acciones que ellos hacen ahora no se parecen a las del Señor Jesús cuando estaba caminando en la tierra. Aunque digan que son diferentes tiempos, el Señor Jesús es el mismo. Si Él cuando vino a la tierra caminó de tal manera y ahora habita en el corazón de los hombres, no es que los hombres tienen que caminar de la misma manera que cuando Él caminó en la tierra.
algo está muy diferente. Y es la forma de conducta de los hombres de ahora comparada con la forma de conducta del Maestro cuando estuvo en la tierra. Si clamas tú tener a Dios, a Jesús viviendo en tu corazón, y tu forma de conducta, tu forma de ser, no es igual a la de Él en acciones, pensamientos, palabras, miradas, intenciones del corazón, pureza del corazón, realmente no tienes a Jesús aún allí. Porque si tú recuerdas, por ejemplo, en la escuela de discípulos, nuestro eslogan es lo que está escrito en la palabra en Lucas 14, donde dice, si tú no renuncias a tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Hoy en día, te lo he dicho muchas veces, pero suena demasiado exagerado a los hombres. Los hombres piensan que están siguiendo a Jesús porque se enredan en sus asuntos religiosos y en sus muchas actividades. Pero seguir a Jesús no es estar enredado en actividades religiosas o congregacionales. Seguir a Jesús es estar muerto a ti mismo. Ahora, la palabra dice, niéguese a sí mismo y venga y sígame. O sea, ven y sígueme. En otras palabras, te lo he dicho antes, pero te lo voy a repetir. Para poder apenas empezar a seguir al Señor Jesús, tiene que negarse. Así que todo aquel que no esté negado a sí mismo, no está siguiendo al Señor Jesús aún. Todo aquel que no haya renunciado a su propia vida, no es realmente está siguiendo al Señor Jesús. Puede ser cristiano de nombre, puede estar en una iglesia cristiana, puede servir en una iglesia cristiana, puede cantar en una iglesia cristiana, puede predicar en una iglesia cristiana, porque la cristianidad hoy en día es simple más una religión como las que siempre ha habido. Es una religión más. Pero seguir a Jesús es un hecho de corazón. En otras palabras, si tú tienes sueños personales, no estás siguiendo a Jesús, porque eso no significa los muertos ya no sueñan. O sea, ni cómo decir que sí. Si tú te defiendes, no tienes a Jesús, porque los muertos ya no se defienden. Si tú eres egoísta, no tienes a Jesús, porque los muertos ya no son egoístas. Entonces, es simplemente comparando, aunque estas cosas muchas veces te las he hablado, simplemente comparando tu forma de vida con la forma de vida del Señor Jesús. Y no hay excusas, porque muchas veces los hombres se excusan diciendo, no, pues fulano de tal es un pecador. O incluso a veces de mí dicen que soy un pecador, un hijo del diablo. Y ya con eso, si yo, como te he dicho antes, si yo fuera el más perverso pecador en la tierra, el más pervertido, aún así los mismos estándares te aplican. La Biblia claramente dice que si eres sabio, para ti lo eres. Si yo me aparto del pecado, el único beneficiado soy yo. Si yo me entrego a la inmundicia y a la iniquidad, el único que va a sufrir va a ser yo. ¿Sí? Si tú o si fuese al revés, yo no agarro ningún beneficio de tu sabiduría en cuanto a comportamiento. Tampoco agarro ningún beneficio de tu rebeldía. Porque al final de cuentas, la recompensa de tus acciones la vas a obtener tú. Si tú eres sabio, a mí no me beneficia tu sabiduría, porque el sabio eres tú, no yo. Si tú eres perverso y malo, a mí no me beneficia, ni me perjudica tu maldad. ¿Sí me explico? Este camino es individual para cada uno, y cada uno lo vive según su corazón hacia Dios. Hoy en día, como debido a que el camino es tan así, dejado a voluntad de los hombres, a que los hombres, Dios le dio a los hombres el poder de ser hechos hijos de Dios, el poder de seguirlo, pero los hombres hoy eligen cómo seguir al Señor y piensan que eso es santo y agradable a los ojos de Dios. No lo es. Te digo esto para que te elimines todas las excusas. Porque no importa que sea el más santo o el más pecador. Por ejemplo, a mí me han dicho muchas veces, se cree muy santo. Y aunque no sea,
Lo que está escrito, escrito está. Yo nada más leo lo que está escrito y te lo expongo un poco para que lo entiendas. Pero, como te digo, aunque yo fuera el más pecador, no obtienes beneficios. Lo único que te haría es sentirte bien, porque en lugar de un pecador, ahora ya somos dos. Entonces, cuando hay un montón de pecadores, pues los demás se sienten tranquilos porque nadie le está redarguyendo. Pero en cuanto eres redarguido de tu pecado, entonces ahí es donde no te gusta y empiezas a buscar excusas, razones por las cuales tú puedas pecar o estés pecando. Y te lo voy a repetir otra vez. No me beneficia ni me perjudica tu santidad o tu iniquidad. A ti tampoco te beneficia ni te perjudica la santidad mía o la iniquidad mía. Por decir que fuera el más malo, tú puedes seguir santo. Si yo fuera el más pecador, tú puedes vivir en perfecta santidad. O sea, porque lo que estamos hablando es que la forma de santidad a la cual cada uno se entregue es personal. Si tú te entregas 50%, eso es lo que te entregas. Si tú te entregas al 100%, gloria a Dios por ti, porque tú vas a disfrutar de la bienvenida en el reino de los cielos por el Señor Jesús. Lo que quiero decirte con esto es que no dejes que la negligencia de otros ocasione negligencia en ti. Sean pastores, porque hoy los pastores pecan como si fuera beber agua y luego se enojan, mostrando así que realmente son pecadores. Esa es la forma de conducta de hoy en día en cuanto al pecado, y es la forma de conducta con la que en el nombre de Jesús he estado trabajando para destruir esa forma de conducta de los corazones. ¿Y sabes cómo se funciona eso? Esto funciona de esta manera. Tú escuchas la palabra del Señor y te apartas de lo malo. Hemos destruido, Dios, tú y yo, las obras malas de justicia que estaban pegadas en tu corazón cuando tú dejas de hacer lo malo. Así se está buscando destruir las obras de iniquidad, que un corazón a la vez sea realmente justo, hecho justo por Dios, pero que viva en justicia de corazón, individualmente. Que un corazón a la vez se entregue al Señor, que un corazón a la vez se niegue a sí mismo, que un corazón a la vez renuncie a todo lo que posee, que un corazón a la vez renuncie incluso a la familia que se opone a que siga a Dios, que un corazón a la vez renuncie a toda la maldad. Es un gran paso, para mí es un gran paso. Si de todas las predicaciones que te he dado, solamente uno se hubiese convertido, yo saldría ganando. Sí. Aunque gracias a Dios ha habido más de uno. Y por esa causa te voy a seguir predicando. A mí me deleita y a ti te conviene. Y créeme, te conviene. Tal vez no te gusta, tal vez no es lo que quieres escuchar, pero es lo que te conviene. Y aquí, esto es como, por ejemplo, si tú vas a los restaurantes, llegas a un restaurante y ordenas lo que quieres. ¡Pum! Órale. Ahí, lo que tú pidas te lo van a dar porque ahí están para servirte a ti, estás pagando por eso. Si lo tienen en el restaurante, te lo dan, te lo venden. Pero si tú vas con un nutriólogo, te va a meter a un régimen alimenticio y no te va a decir, come lo que quieras. Te va a decir, esto, esto y esto conviene para tu salud. Y eso es lo que vas a comer. No te va a gustar mucho, va a dolerte por la costumbre alimenticia que tienes, pero si sigues las instrucciones del nutriólogo, vas a obtener buenos resultados en tu salud. ¿Y quién los va a disfrutar? El nutriólogo. El nutriólogo va a disfrutar tus resultados de salud. ¿Quién va a obtener la salud? Tú, no el nutriólogo. Él la obtiene si sigue su propio régimen alimenticio, si no, no.
Así es aquí, pueblo. No vengo a darte lo que tú quieres. Tal vez sepa amarga, tal vez duela la palabra, tal vez te enfade y te jales los pelos, tal vez apague la radio y no quieras más saber. Pero adentro de ti, ¿sabes qué pasa? Que te das cuenta que es verdad y sabes que lo necesitas. Por eso lo escuchas y por eso yo sigo predicándote. Y juntos, por medio del Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, podemos destruir todas las obras del diablo en tu vida, en la vida de aquel que esté dispuesto a deshacerse de todo lo malo. Eso es lo sabroso. ¿Sí? Porque el Señor te habla, tú escuchas y obedeces, pones por obra lo que el Señor te enseña, obra del diablo destruida. De esa forma, así sencillo. Dios te habla, tú crees y practicas lo que el Señor te dice, obra del diablo destruida. Venced con el bien al mal. Eso significa que a través de hacer buenas acciones, por medio del Espíritu Santo, el cual ya habita en ti, entonces, por el Espíritu, destruyes las obras de la carne. Así se hace realidad lo que está escrito. Haced morir lo terrenal en vosotros. Eso es lo que el Señor está buscando. Que lo terrenal realmente sea hecho terrenal. Y lo espiritual realmente sea hecho espiritual. Y que no haya una mezcla entre los mismos en el cuerpo de una persona. Sino que al contrario, el espiritual es espiritual y el carnal es carnal. A los ojos de Dios así es. Y así quiere. Recuerda la oración, una de las oraciones que a mí me encanta, que el Señor Jesucristo hizo. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Fíjate la oración del Maestro. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Si tú crees eso, pueblo, si tú crees la oración que el Maestro hizo, que se haga tu voluntad aquí en mi corazón, en mi cuerpo, en mi templo, de la misma manera como se hace en el cielo. Allí sí los corazones cambiarían. Allí sí los hombres cambiarían, porque los hombres únicamente cambian cuando le entregan su vida a Dios. De otra manera, no cambian. Yo me he encontrado mucha gente que me dice luego, déjame prepararme para seguir al Señor. Cuando dicen eso se refieren a que van a dejar de pecar un poco. Te leí en el libro de Mateo al principio y está bien claro que dice que Él vino a los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, los enfermos lo único que tienen que hacer es reconocer su enfermedad y serán sanados. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La señora que se le acercó, si solamente toco su manto, seré sana. El centurión que se le acercó, solamente di la palabra, porque yo también tengo siervos bajo de mí. Solamente eso. Sencillo. Créele a Él. Y cuando le crees a Él, vas a obtener privilegios de Él. Salud, fuerza, santidad, pureza, verdad, justicia, templanza, madurez, paciencia, fidelidad y muchas más que están escritas en la Biblia que son para ti y tuyas. Eso es para que lo mires, pueblo. En esos 2 capítulos que te leí de Mateo, claramente enseñan la forma de justicia en la cual el Señor Jesús caminaba con el Gadareno. Cuando llegó a la tierra de los Gadarenos, fíjate, y llegaron esos hombres, los 2 endemoniados. Aquí menciona 2. Solamente dijo una palabra.
Si te fijas en Mateo 8:28 al 34, es donde narra esa situación. Y él solamente llegó a la orilla, no dijo nada, los demonios hicieron todo su escándalo, él solamente dijo, id. Y ellos salieron. ¿Sí? Ahí se fueron. Nada más con eso. Solamente dijo, id. Los demonios mismos eligieron su propio castigo. Se fueron a los marranos. Ahora, si miramos eso de forma espiritual, pueblo, ¿te recuerdas en aquella ocasión donde el Señor mismo hablaba de que cuando un hombre es limpio y un espíritu inmundo sale de él y luego se va y regresa a su casa y la encuentra vacía y limpia, ordenada, pero vacía? Va y se trae otros 7 peores que él y los mete a la casa. ¿De dónde crees que vienen esos 7? ¿O a quién regresaron esos 7 u 8 espíritus a vivir en? De acuerdo con esta misma narración, en Mateo 8:28, los demonios pidieron algo. Los demonios en el versículo 31 le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. La Biblia, nada más que hoy en día, pues los hombres a causa del cristianismo y a causa de que ya la religiosidad cristiana, ya no miran las cosas como tienen que mirarlas. Pero, por ejemplo, fíjate, la casa limpia representa una persona que se arrepintió, que pidió perdón al Señor y fue perdonada de todos sus pecados. Pero siguió con su mala conducta. De esa forma, no se hizo templo y morada del Espíritu Santo, sino que simplemente fue limpiado. Yo le preguntaba mucho al Señor, ¿pero por qué esa casa está vacía? Si realmente tú viniste y la limpiaste y estás habitando allí. Y Él me enseñó, son 2 cosas. Una es que me pidas perdón por los pecados cometidos. Otra es que entregues tu vida a mí. Pero pues que no, cuando estoy pidiendo perdón, ¿estoy entregándote mi vida? No. Estás pidiendo perdón, estás arrepentido del mal que has hecho. Pero eso no necesariamente significa que me has entregado tu vida. Entregarme tu vida significa que no vas a hacer tu voluntad ya más. Que tu único deseo es hacer mi voluntad. Entonces, yo vendré y moraré en ti y haré de ti mi morada. Pero si únicamente te arrepientes de tu mal, eres limpiado. Y si regresas a lo malo, la casa se queda limpia. Y por causa de que se regresa a lo malo, el espíritu inmundo puede muy fácil venir y habitar ese corazón. Y así, si tú recuerdas bíblicamente, yo te he hablado de los cerdos. ¿Quiénes son los cerdos? Las puercas marranas, las puercas blancas que regresan, o la marrana que regresa al lodo. Cualquier persona que después de haber sido limpiada, y eso es el arrepentimiento, cuando tú te arrepientes y pides perdón a Dios de corazón, y Dios te perdona, te deja limpio. Pero ese allí no es el final del camino y ni aún el principio. Allí tienes todavía que tomar la decisión de entregarte para hacer la voluntad de Dios. Pero desafortunadamente los hombres se quedan allí, en esa condición, limpios pero no entregados a Dios. Los hombres hoy en día dan por hecho que una vez arrepentidos ya están entregados. No, yo he mirado a muchas personas arrepentidas y también he mirado a esas personas arrepentidas después hacer la misma iniquidad que habían pedido perdón por. Y yo me quedo, ¿qué está pasando en esa vida, Señor? ¿Por qué razón regresan a su estado antiguo?
Allí fue donde me enseñó que únicamente regresan allí porque solamente se arrepintieron, pero no se entregaron a Dios. Dios en su bendito amor y su misericordia les concede el perdón porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero recuerda, pueblo, que cada paso que des tiene que ser de corazón, que si tú te entregas a Dios, te entregas de corazón y te quieres mantener entregado. No estamos hablando de que simplemente te arrepientes y ya. Por esta razón, porque tú te arrepientes y ya, es que vienen los 7 espíritus peores junto con el que estaba contigo. Por eso es que luego la vida de los cristianos se hace muy difícil de caminar, porque primero, por eso es que luego me imagino que has tenido testimonios donde la gente dice, no, antes cuando estaba en el mundo no me iba tan mal como ahora. Cuando estaba en el mundo no experimentaba todas esas cosas como ahora las estoy experimentando. Pues no, porque nada más tenía 1 y ahora vinieron 7 más. Entonces ahí se pone feo el asunto. Esa es la condición donde mucho pueblo de Dios está viviendo ahora. Y lo terrible, ¿sabes qué es? Es que se ha convertido en una forma de vida. Los cristianos hoy, y me dices si no, los cristianos de ahora tienen la costumbre, y esta es la costumbre. Asisten a una congregación los domingos o los días que asisten, y allí buscan alabar al Señor. A los que más, hay gente que ya nada más va por ir, hay otros que van porque realmente se sienten cochinos, pecaminosos y quieren pedirle perdón al Señor y se están realmente arrepentidos por haber pecado. Ahora, a este grupo estoy hablando. A los que están realmente arrepentidos y les duele el pecado cometido, pero desafortunadamente se comete una y otra vez. Y haz de cuenta que se ha hecho una costumbre ahora de ir a los domingos o los días que tengan servicio, los sábados o en fin, de ir a alabar, pedir perdón. Hazte cuenta que llegan y se sienten sucios, vacíos y huecos. Pero después de que oraron, clamaron a Dios, pidieron perdón, se sienten refrescados, nuevos, llenos. Y luego se van y regresan a los mismos corajes, a los mismos chismes, a la mentira, a codiciar la mujer de su prójimo o el marido de la prójima, a vivir la misma forma antigua de vida antes del perdón. Eso te ocasiona que te vuelvas a contaminar, que te vuelvas a sentir vacío. Y luego viene otra vez el día de servicio, o tal vez en tu casa pides perdón y te vuelves a sentir refrescado. Y así vives. Constantemente tu forma de vida es así. Es de ir, pedir perdón y luego venir, refrescarte. Y Dios es bueno y perdona. Pero esa no es la forma de vida que Él está buscando que tú vivas. Lo que Él está buscando es que sí te arrepientas de tu pecado, pero que ya no regreses más al mismo. Porque el problema aquí es que se regresa, y mientras tú estés regresando al pecado, nunca vas a alcanzar el verdadero conocimiento de Dios, la verdadera santidad, la verdadera pureza. No vas a encontrar el verdadero deleite que es el seguir a Dios. Solamente lo único que vas a conocer de Dios son el perdón. Y cuando Dios perdona, lógico que te perdona y pues te deja sentir su presencia porque estás limpio. Y los hombres hoy se confunden con esa presencia como que Dios está agradado contigo. Dios te limpió y en ese momento está agradado contigo, pero lo que Él está buscando es el cambio. Hoy en día, el pueblo cristiano y las diferentes religiones cristianas que existen es la costumbre que tienen de estarse enfrascando una y otra vez más en el pecado, constantemente el mismo pecado. Hazte cuenta que es la misma cosa que las tumba, o fuera diferente, como quiera los está tumbando, porque de una forma u otra se siente como que hay una fuerza muy poderosa que te hace hacer la iniquidad. No es ninguna fuerza muy poderosa, es tu propio deseo.
Es tu propio deseo por el cual tú pecas. Esa, si me lo preguntas a mí, no es vida. Porque yo la conocí y la viví. Y no me gustaba porque le decía al Señor, ¿a poco tengo que estar viniendo contigo cada 8 días o a que me limpies constantemente de mi pecado? ¿Es esa la forma de vida que tú ofreces a tu pueblo, a tus hijos? El estar esclavizados al pecado y que vengan a ti, se vayan, pequen y luego regresen a ti. ¿Esa es la forma de vida que tú tienes para tu pueblo? Y le decía, pues si esa es la forma de vida, déjame decirte que es muy pusilánime y no me gusta. Si eso es lo que significa seguirte, prefiero seguirte en el mundo, allá en el mundo morirme, atragantándome en la iniquidad, pero al menos no tengo esos momentos de gloria, como así le llaman, y luego vacío. Yo pasé por esa situación, pueblo, por eso te la digo, porque la conozco perfectamente. Y es la situación en la que estás viviendo. Porque simplemente no le crees a Dios con todo tu corazón. En algunas cosas crees, otras no. Cuando la tentación, la prueba se te pone caliente, simplemente te dejas llevar. Cuando la tentación persiste e insiste y te está empujando y arrinconándote en una esquina hasta que cedes, realmente sientes que dejaste de luchar, te sientes más tranquila, pero ya pecaste. Ya no tienes la resistencia ni la presión, pero ya tienes el pecado dentro de ti. Por eso Dios dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esas son las cosas, pueblo, que te recomiendo en el nombre de Jesús, que busques a Dios y que lo busques de corazón y que no te hagas a la costumbre de estar simplemente en perdón y perdón y nunca produzca un cambio. No te engañes. El pedir perdón no es una señal de cambio. Eso es señal de arrepentimiento de lo que ya hiciste, pero no estamos hablando de lo que viene para adelante. El cristianismo pide perdón por los pecados. El cristiano pide perdón hoy por los pecados cometidos y perdóname. Y ayúdame porque yo sé que te voy a fallar para adelante. Entonces queda así como, o sea, me estás pidiendo perdón ahora, pero estás diciendo que en tu caminar hacia adelante, como quiera vas a fallar contra mí, vas a pecar en contra de mí. Esa es la vida que ahora se vive, donde los hombres están resignados a vivir una vida pecaminosa, han doblado las manos en contra del pecado. Te has rendido a la iniquidad y no la luchas, no la peleas. Como le digo a la congregación, aunque sea arrastras, pero para adelante. A mí me da más misericordia y ayudo a una persona que está luchando por salir adelante que uno que se rinde y simplemente dice, no, pues es que mientras estamos en la tierra no vamos a dejar de pecar. Me da más misericordia cuando alguien me dice, ayúdame, no quiero vivir más en esta iniquidad. No quiero ser más esclavo del pecado. Me conmueve más. A Dios también. Dios no desprecia un corazón así. Pero es lo que necesitas, pueblo. He hablado muchas maneras y de muchas formas diferentes, siempre enfocando hacia el mismo propósito, buscando despertar tu entendimiento, abrir tus ojos y tu corazón, para que aprendas que no eres esclavo del pecado, que no tienes que doblar más tus manos ante la iniquidad, que la iniquidad, la maldad, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no son tus señores. Que la codicia no es tu señor.
Me he encontrado gente que me dice, ¿cómo dejo de decir mentiras? Simplemente deja de decir mentiras. La mentira no es tu Señor. La inmoralidad sexual, la lujuria, la pornografía, esas cosas no son tu Señor. Puedes dejarlos cuando realmente quieras dejarlos. No puedes estarte rindiendo constantemente al pecado y vivir una vida rendida. Yo sé que tus predicadores te han enseñado así, pero esas cosas tienen que cambiar. E incluso tú, predicador, cambia tu forma de prédica. Enséñale al pueblo con hechos que sí se puede vivir en santidad. Hoy en día, desafortunadamente, los predicadores se han convertido en pusilánimes, pero tan cobardes, que no se atreven a decirle a otra persona cuando está haciendo mal, lo ven que está haciendo mal y no le dicen. Nada más se hacen de la vista gorda, como que no vio nadie. Esa cobardía no es digna del reino de los cielos. Todos los cobardes así, Dios se avergonzará de ellos, así como tú te avergüenzas de Dios. Para que no te rechacen, para que no se sienta mal, para que no se dé por ofendido, no le dices el pecado que está haciendo. Juan el Bautista le dijo a Herodes que no le era lícito tener esa mujer. Cuando lo miró, se enteró. Mataron a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista dio testimonio con su testimonio de que amaba más a Herodes que aún su propia vida. Porque aún al saber que su vida estaba en riesgo, aún así redarguyó a Herodes. Por eso la Biblia dice que el que ama su vida la perderá, pero el que la pierde por mi causa la ganará. Es importante que hoy, que todos los que predican el evangelio realmente despierten y dejen de andar con sus paganerías en iniquidad y simplemente como papás que no les importa cómo sus hijos crecen. Como papá consentidor. Sí les gusta llamar a sus hijos al pueblo, mis hijos espirituales y todo eso, pero no los redarguyen de pecado. Dime qué tipo de vida va a vivir un hijo que nunca es corregido, castigado o instruido en la manera de vida. Va a ser contumaz y rebelde, y al rato se va a voltear en contra de ti. ¿Sí me explico? Todas esas cosas tienen que cambiar, desde las cabezas, desde los predicadores, hasta el más chiquillo de la congregación, hasta el recién nacido en Cristo, tiene que cambiar. El hombre tiene que dejar el pecado. No importa qué tan duro se ponga o sienta que se pone, te voy a seguir predicando hasta que te conviertas y te conviertas con todo tu corazón. Dos cosas van a pasar. Una, ¿te conviertes de todo corazón o me odias de todo corazón? Pero al final de cuentas, Dios es Dios. Si no entendemos, pueblo, ahora sabes por qué tu camino en Cristo es tan diferente. Ahora sabes por qué los hombres, tanto los predicadores como la gente de la congregación, se han ido tras lo que no aprovecha. Abrieron la puerta a esos 7 más 1. Porque Jesús vino y te limpió, pero no te mantuviste limpio. Todo aquel que vino a Jesús y fue limpiado y no se mantuvo limpio, necesita que se le saquen esos 7 y 8 para que pueda vivir en santidad. Ahora dime, ¿no va a ser difícil la forma de vida cristiana? ¿Cómo no va a ser difícil si fueron limpiados por Jesucristo? Regresaron a su vómito. Vinieron los 7 más 1, el original, y son 8. Ahora tienen
7 espíritus más 1, 8, en sus cuerpos viviendo, pero estos mismos que fueron limpiados están buscando vivir en santidad, cuando tienen 7 peores que el primero adentro. La forma de vida es 7 veces peor que antes de venir a Cristo. Y aún así están buscando vivir en una iglesia, en un ministerio, agradar a Dios con sus acciones. Por esa razón se han ido tras lo que no aprovecha, inventores de males se convirtieron. ¿Sí? Por esa razón ya no predican santidad, aparte del pecado, perfección, luz, sal de la tierra, porque son 7 más 1 peores. Por eso es que el evangelio se siente tan difícil y todo mundo lo confiesa. Es que el camino es difícil. Pues ¿cómo no va a ser difícil querer vivir en santidad con 7 más 1 demonios viviendo en ti? ¿Cómo no va a ser difícil así? Muy difícil esa forma de vida. Y así hoy estás buscando vivir, pueblo. Esa es la realidad. Estás buscando vivir en santidad cuando tienes 7. Necesitas despojarte de los 7 más 1 en el nombre del Señor Jesús para que puedas vivir en santidad. No es nada difícil vivir en santidad. Lo único que el hombre tiene es que ser limpiado y quedarse limpio. Ahí está, como dijo el maestro, para que den mucho fruto y su fruto permanezca. La paz y la gracia del Señor Jesús sean contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.